Bienvenida, iglesia, en esta hermosa mañana. Bienvenidos a la transmisión del servicio dominical aquí en la iglesia Emmanuel Katy. Les invitamos que en esta mañana adoremos con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Te adoramos, Rey. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, y llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, y llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Let's say this. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else. Cantémoslo en español, digamos.
anhelamos en nuestras vidas es tu presencia. Lo que anhelamos más que nada en nuestras vidas es que tu gloria se refleje en nosotros. Te adoramos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.
Qué maravilloso poder escuchar esas alabanzas que ministran y tocan nuestras vidas. Y desde allá, desde casita, nosotros podemos darle de lo mucho que nos ha dado al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y hay de diferentes maneras que nosotros lo podemos hacer, mandando nuestro mensaje al 832-384-8848. También puede llamar al 281-599-0023. Pero si usted no gusta de esas dos maneras, puede venir a nuestro templo y aquí lo estarán recibiendo las personas encargadas. Dios les bendiga y con nosotros queda el pastor Alexander Molina. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía de esta transmisión virtual. Qué hermoso es poder adorar al Señor en nuestro espíritu con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Les enviamos un cariñoso saludo a toda la iglesia Emmanuel en Katy y también a todos los hermanos que nos van a ver, este video o lo van a escuchar en todas partes del mundo. Que Dios les bendiga y esperamos que esta ministración, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Lo ha sido para mí y espero que para usted también. Así que vamos a iniciar entonces el estudio. Estoy emocionado, siempre me emociono cuando vamos a estudiar la palabra, me llena de gozo porque sé que Dios va a hablarnos. Él va a hablar a nuestras vidas y nos va a traer luz, nos va a traer entendimiento, nos va a traer paz y nos va a dar dirección. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y vamos a ir hasta el versículo 14. Así que tomemos ahí las escrituras y lo leemos todos juntos. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo trayendo esta palabra con claridad, con unción, con ese poder de lo alto. Padre Celestial, gracias, Señor, porque me permites en esta ocasión predicar tu palabra. Te pido que me uses, Señor, como un instrumento fino en tus manos para llevar esta palabra con claridad, con unción y con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que puedan, Señor, recibir esta palabra con fe y la puedan aplicar a sus vidas y sean bendecidos. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. El tema que vamos a estar tratando se titula Libres de la preocupación. Sí, libres de la preocupación. La preocupación está dañando nuestra sociedad. Es otro enemigo que tenemos que combatir, otro enemigo invisible que está afectando a nuestra sociedad, está afectando a nuestras familias, está afectando también a la iglesia. Entonces tenemos que combatirlo con las armas espirituales, con la palabra de Dios. Hace poco, más bien este mes pasado, en marzo, se hizo una encuesta por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que reveló lo siguiente. Dice que 48% de los estadounidenses están preocupados por quedar infectados con el COVID-19 y 40% están preocupados de quedar seriamente enfermos o morir de este virus. El 62%
estaban preocupados porque algún miembro de la familia quedara infectado. Y oiga, 2/3 de las personas también temían o estaban preocupados por las implicaciones duraderas para la economía. Estamos hablando aquí del 68%. La sociedad está preocupada, las familias están preocupadas y esto puede hacer mucho daño también. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es inquietud o temor por algo que pueda ser perjudicial o negativo y que se piensa con insistencia. Voy a repetirlo nuevamente para que usted lo pueda anotar ahí en casita. Y dice así: preocuparse es inquietud o temor por algo que pueda ser perjudicial o negativo y que se piensa con insistencia. Es no sentirnos a gusto, no sentirnos bien, sino sentir ese temor, ese desasosiego en nuestro corazón por algo perjudicial que nos pueda ocurrir. Y es un pensamiento que está ahí insistentemente llegando a nuestra mente y que muchas veces nos priva aún del sueño, nos priva de descansar, nos priva de tener una buena relación con los demás, o que nos puede hasta paralizar, que dejemos de hacer las actividades que tenemos que hacer. La preocupación no ayuda en ninguna manera. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 27, dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la respuesta es, pues, nadie. Por mucho que nos preocupemos por nuestra estatura, de hacerla crecer un poquito más, por mucho que le piense, por mucho que usted esté ahí inquieto por añadir un codo más, por añadir unas pulgadas más a su estatura, no lo va a lograr. También, por mucho que se preocupe por añadir unas 20 horas más de existencia a su vida, no lo va a lograr. Todo eso está en las manos de Dios. Entonces, la preocupación solamente hace que las crisis de nuestra vida se hagan más peor, porque nos entorpece en nuestro avanzar hacia una solución. La preocupación no puede cambiar nuestro pasado, no va a poder cambiar nuestro futuro, y lo único que va a hacer es arruinar nuestro presente. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Esto significa que entorpece nuestra manera de pensar. Cuando nos preocupamos, no podemos pensar con claridad y por ende no podemos tomar acciones o decisiones sabias y concretas. Estamos preocupados, nuestra mente es incapaz de pensar con claridad. Y es que, amados hermanos, amados amigos que nos están viendo, Dios no nos creó para estar preocupados. De hecho, nos afectará espiritualmente, psicológicamente y también físicamente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo superar la preocupación y otras emociones negativas que puedan surgir durante esta temporada de estrés o durante cualquier crisis que enfrentemos en la vida? ¿Cómo podemos liberarnos? ¿Cómo podemos ser libres de esta inquietud? ¿Cómo podemos ser libres de este desasosiego? ¿Cómo podemos experimentar la vida plena de Dios aún en medio de las crisis que nos rodeen en la vida? Aún en medio de los problemas que tengamos que enfrentar en la vida. ¿Cómo la superamos? Aquí tenemos un ejemplo. Y vamos a usar como ejemplo al apóstol Pablo. Y vamos a ver 3 cosas puntuales
que nos van a ayudar a ser libres de toda preocupación. Así que anótala, porque seguramente te vas a encontrar por ahí a alguien, o seguramente quizás tú has estado en esta o estás en esta situación y necesitas urgentemente esta palabra. Entonces, número 1, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo somos libres de la preocupación? Mantén una perspectiva correcta de las crisis. Sí, mantén una perspectiva correcta de las crisis, de los problemas que enfrentemos. Mantén una perspectiva correcta. ¿Qué significa esto? Esto significa cambio de enfoque. Cambio de enfoque. Tienes que comenzar a ver los problemas de la vida, a ver las crisis que enfrentamos en la vida desde la perspectiva divina. No desde la perspectiva horizontal, no desde aquí, desde esta posición donde nosotros estamos, no desde nuestras imposibilidades de enfrentar las crisis, sino que tenemos que comenzar a ver las crisis, los problemas, los obstáculos de la vida desde el enfoque divino, como Dios los ve. Entonces la pregunta que debemos hacernos ante los problemas que enfrentemos en la vida para tener el enfoque correcto es: Señor, ¿para qué está ocurriendo esta situación en mi vida? Sí, si queremos cambiar de enfoque, esa debe de ser la pregunta. Decirle al Señor: Señor, ¿para qué está sucediendo? No la pregunta: ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor, permites tanto sufrimiento? ¿Por qué, Señor, has permitido que este problema ocurra a nivel mundial? ¿No tienes cuidado de nosotros, Señor? Hacer esa clase de pregunta no ayudará en nada, porque estamos cuestionando la soberanía de Dios. Estamos cuestionando el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no es sabio? ¿Acaso Él no permite que ciertas cosas golpeen nuestra vida para nuestro bienestar? Entonces, esas preguntas no nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos entonces decirle al Señor: ¿para qué? ¿Cómo puedo crecer en esta crisis? ¿Cómo puedo ser de bendición en esta crisis? ¿Cómo puedo ayudar a otra persona, ayudar a mi familia, ayudar a la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a esta sociedad a enfrentar esta crisis y salir de este problema fortalecidos, aprendiendo algo más cerca de ti, Señor, con mayor fe? Y esto creo que es la pregunta que se formuló el apóstol Pablo cuando enfrentó las crisis, los problemas de la vida. En el versículo 13 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no te lea conmigo porque esto es importantísimo. Esto nos va a ayudar a cambiar nuestro enfoque, a que no nos ahoguen las crisis, a que no nos paralicen las crisis, a que no nos preocupemos de tal manera que no tengamos paz en nuestro corazón. Y esto es lo que dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Note lo que está diciendo: las cosas que me han sucedido. Pablo, ¿qué cosas te han sucedido? Ya tenía aproximadamente 4 años el apóstol Pablo de estar preso. Tuvo 2 años preso en Cesarea. Ahí lo intentaron matar. En Cesarea, los mismos de su nación. Luego, en el viaje, después de 2 años, en el viaje hacia Roma, tiene un naufragio y cae en una isla llamada Malta. Y en esa isla llamada Malta lo muerde una serpiente. Y luego salen de Malta y van hacia Roma, y cuando llega hacia Roma está 2 años preso. Todas estas cosas, dice, que me han sucedido, estas crisis de la vida que me han pasado, han sucedido para el progreso del evangelio. Yo quiero decirte, esta frase, han redundado más bien para el progreso del evangelio, se refiere, oiga bien, ponga atención,
Se refiere al movimiento dinámico de algo en la dirección correcta y se emplea para aludir el avance exitoso de las tropas de un ejército a pesar de los obstáculos, a pesar de los peligros y las distracciones. O sea, que las crisis, que los problemas, que los obstáculos que Pablo estaba pasando, lejos de detener el plan de Dios, porque el plan de Dios es que Él llevara el evangelio a todo el mundo gentil, que Él testificara de Cristo, que Él llevara las buenas noticias de que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y hubieron estas crisis, hubieron estos problemas, pero dice que estos problemas, lejos de detener los planes de Dios, lejos de detener el evangelio, las buenas noticias, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Este es un enfoque divino. Él está viendo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta crisis? ¿Qué es lo que Dios quiere en medio de este problema? ¿Qué es lo que Dios quiere en medio de esta dificultad? No lo que yo quiero, no lo que mi naturaleza caída quiera, no que lo que mi orgullo quiere, sino que es lo que Dios quiere. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Queremos eliminar las preocupaciones de la vida y saber que Dios está en control. Entonces cambie su enfoque. Comience a ver desde la perspectiva de Dios. Comience a ver desde la manera como Dios ve sus circunstancias. ¿Cómo Dios nos está viendo en medio de este problema? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios a través de la iglesia, Emanuel, a través de los cristianos en el mundo? ¿Qué Dios quiere para ti, amigo? ¿Qué Dios quiere? Probablemente, amigo, yo sé que lo que Dios quiere es que tú te rindas a Cristo. Iglesia, ¿qué Dios quiere? Que sigamos predicando. Que aprovechemos esta oportunidad para seguir proclamando que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Lejos de estar preocupados, lejos de sentirnos inquietos, debemos de gozarnos y debemos de proclamar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo tenía muchos motivos para estar preocupado. Muchos motivos para sentirse desanimado, muchos motivos para sentirse amargado, muchos motivos para sentirse rechazado, para sentirse resentido. Pero ninguna de estas crisis, ninguno de estos problemas lo hizo sentirse resentido, preocupado, amargado. Al contrario, él estaba enfocado y viendo todos esos problemas desde la perspectiva de Dios. Y en su encarcelamiento en Cesarea, él testificó a Cristo ante los reyes. Y en medio de ese naufragio, él testificó a Cristo, a esos hombres que estaban ahí en ese barco, a esa tripulación. Y cuando llegó a la isla de Malta y lo mordió la serpiente, él testificó a Cristo. Y cuando llegó a Roma, él testificó a Cristo. Eso es cambio de enfoque. Comencemos a ver las cosas desde la perspectiva divina. ¿Qué resultó de todo esto? Pablo dio testimonio a todos, aún hasta el guardia que estaba ahí, que estaba encarcelado ahí, lo tenían atado a un guardia. Estoy seguro que a cada guardia que llegaba ahí le predicaba de Cristo. Y cada guardia que llegaba, estoy seguro que se iba con ese pensamiento, y muchos recibieron a Cristo. Él no estaba preocupado, él estaba viendo las cosas desde el enfoque divino, desde la perspectiva de Dios. Y además de eso, de testificar, fue un motivo de motivación para que otros creyentes comenzaran a testificar. Versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo espero, amado hermano, amada iglesia del Señor, que en medio de esta crisis, lejos de preocuparte, lejos de estar inquieto, te goces en el Señor y comiences a testificar de Cristo. Comparte
el Evangelio. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar muchos mensajes a través de esta plataforma de Facebook, de YouTube, y poder compartirlos con los demás. No nos encerremos, no nos preocupemos, vivamos la vida que Dios quiere y enfoquémosla desde la perspectiva de Dios y comencemos. Si ya lo estás haciendo, síguelo haciendo, sigue compartiendo el mensaje de salvación. Libres de la preocupación. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Mantén la confianza en Dios. Mantén la confianza en Dios. No te alejes de Dios. Sigue agarrado de la mano de Dios. Sí, amada iglesia, sigue tomado de la mano de Dios. Nota lo que dice el versículo 19. Lo dice el apóstol Pablo con seguridad, con propiedad. Dice lo siguiente: porque sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 19 nos está confirmando de su confianza en Dios. Dice, porque sé, versículo 19 lo volvemos a leer, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esto es fe, esto es confianza. Tenemos que tener confianza en Dios. Hay cosas, hermanos, hay crisis, hay problemas de las que solo Dios nos puede sacar. Hay crisis, hay problemas de las que solo Dios nos puede liberar. Ya nosotros nos hemos dado cuenta que el mundo está imposibilitado para responder a ciertas crisis. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que Dios nos puede librar del fuego, nos puede librar de las aguas, nos puede librar de terremotos, nos puede librar de cualquier crisis que enfrentemos en la vida. Y por eso debemos mantener nuestra confianza en Él. Veamos estas declaraciones de fe que usted y yo tenemos que hacer. En la parte del versículo 18 dice, y me gozaré aún. Esto es confianza en Dios. Dice, y me gozaré aún. ¿Qué debemos decidir en medio de los problemas de la vida? ¿Qué debemos decidir en medio de las circunstancias negativas que vamos a enfrentar en la vida? Debemos decidir de seguir adorando a Dios. Él dice, y me gozaré aún. Aun cuando me muerda una serpiente, aun cuando traten de matarme los mismos de mi nación, aun cuando se levanten enemigos, aun cuando venga naufragio, aún me gozaré. Y eso es una declaración de fe. Eso significa, voy a seguir adorando al Señor. No me voy a alejar. Voy a seguir glorificándole. Voy a seguir declarando que Él es Dios, que Él está sentado en su trono alto y sublime, y que tengo una relación con Él, y lo adoraré y me gozaré aún en medio del problema. Eso es una declaración de fe. Declare eso en esta mañana. Diga, y me gozaré aún. Que mis hijos puedan ver el gozo. Que mi cónyuge pueda ver el gozo. Que mi vecino pueda ver que yo estoy confiando en Dios y que aún le sigo sirviendo y que aún le sigo adorando. ¿Qué otra declaración está haciendo? Dice, porque sé que por vuestras oraciones. Pablo está confiado que hay un pueblo orando por él, que hay una iglesia orando por él. Él no se siente solo, él no se siente abandonado, él no está diciendo, pobrecito de mí, soy el único que está sufriendo por la causa del evangelio. No, hay hermanos que están orando por mí
Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros. Hay un pueblo que está orando, que está clamando, que está buscando el rostro de Dios, que está yendo delante de la presencia de Dios y está declarando que esta crisis será vencida, que este problema tiene que pasar, que no vamos a permanecer en esta crisis todo el resto de nuestra vida, sino que vamos a salir adelante. Hay gente orando. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, Emmanuel, que se ha mantenido en oración, por todos los ministros, por todos los líderes que están orando. Yo sé que están orando para que pueda predicar esta palabra con denuedo, para que pueda predicar esta palabra con el poder del Espíritu Santo. Muchas personas están orando también por ti, amada iglesia. Alrededor del mundo hay mucha gente orando por nosotros. Esta es una declaración de fe. No estamos solos, somos una familia. Y una familia es aquella que ora el uno por el otro. Hay una familia clamando. No eres el único que está en medio de este problema. Hay muchas personas que están orando por ti. También él hace otra declaración de fe y dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto es el poder del Espíritu de Dios en mí. Él no me ha dejado solo, Él está en mí. Él de hecho nos ha dicho, nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Y Él le dijo a la iglesia, le dijo a aquella iglesia naciente, quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces me van a hacer testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo, está con nosotros, es el que nos hace predicar, el que nos hace enseñar, es el poder del Espíritu Santo el que nos mantiene ungidos para seguir adelante, hablando con denuedo la palabra de Dios, declarando sanidad, declarando poder, declarando almas salvadas para Cristo. Es el poder de Dios. Eso se llama confianza en Dios. Así es, amada iglesia. Libres de toda preocupación. Libres de la preocupación. ¿Cómo nos mantenemos libres de la preocupación? Tienes que tener una perspectiva correcta de los problemas, de las crisis. Tienes que mantener la confianza en Dios. Y por último, ¿cómo vamos a ser libres de la preocupación? Mantente enfocado en tu propósito. Tú y yo, amada iglesia, tú y yo, hermano en Cristo, tenemos un propósito. Hay un propósito y ese propósito Dios lo va a cumplir. No importa quién te amenace, no importa quién quiera detenerte, no importa qué tan grande sea la ola que se levante, no importa cuán grande sea el ejército de demonios que venga contra tu vida. Hay un propósito. Y no nos vamos a ir de esta tierra hasta cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Pablo estaba seguro de eso. El versículo 21 al 25 dice lo siguiente. Lea conmigo. Él dice esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Versículo 21. La vida, oiga bien, la vida nos puede quitar muchas cosas. Las crisis nos pueden quitar muchas cosas, pero no nos pueden quitar el propósito de Dios para nuestras vidas. A Pablo la vida y las circunstancias y los problemas le habían quitado mucho. Ahora estaba preso, no tenía libertad. Ahora ya no podía ir por todo el imperio romano estableciendo iglesias. Él estaba en este momento en una situación no muy agradable. La vida le había quitado comodidad, le había quitado privacidad, le había quitado a sus amigos, lo había desposeído de todo.
Pero había algo que las circunstancias, que los problemas de la vida no nos puede quitar. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Él dice, para mí el vivir es Cristo. Ese es nuestro propósito, vivir para Cristo. Vivir para aquello que nos ha enviado Cristo. Vivir para servir con el poder de Cristo. Vivir para ministrar con los dones que Cristo me ha dado. Pablo tenía una misión. Cristo se la había dado al principio de su ministerio y le dice, es necesario que vayas y seas de testimonio a los gentiles, a los de tu nación, que vayas y prediques el evangelio a grandes y pequeños, a libres y a esclavos, que vayas. Eso nadie se lo podía quitar. Él, aún en la cárcel, él estaba escribiendo. Y esta carta que estamos ahora leyendo, esta porción bíblica, la carta a los filipenses, él la escribe teniendo ya casi 4 años de prisión. Y esta carta es una carta llena de entusiasmo, llena de ánimo, llena de gozo, porque él había entendido que la vida le puede quitar muchas cosas, pero no le puede quitar su propósito. Así es, amada iglesia. Muchas cosas nos han privado en este momento, pero no nos pueden privar de seguir proclamando a Jesucristo. Ese es el propósito número 1 de la iglesia. Dios nos ha dejado en esta tierra para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos sal en este mundo, para que llevemos la luz de esperanza a las naciones. ¡Gloria a Dios! Muchas cosas nos pueden quitar, pero nunca nos van a quitar el servir a Cristo y el servir a su iglesia y el servir a este mundo, porque Cristo nos ha dado propósito. Así es, amada iglesia, sigue adelante, sigue sirviendo, aún en medio de la crisis, expresa tu amor a los demás. Si sabes de alguien que necesita escuchar una palabra de aliento, que necesita escuchar una palabra del evangelio, predica sin temor. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. Dios nos ha dejado en esta tierra para ser heraldos, para ser proclamadores del evangelio del reino de Dios. Y él decía, para mí el vivir es Cristo. Que para nosotros el vivir sea Cristo. Vivir para él es servir en su reino, servir en este mundo, llevando la palabra de Dios. Concluyo con esto, amada iglesia. Mantente animado, mantente fortalecido, pueblo de Dios. Toma hoy la decisión de vivir una vida llena del gozo del Espíritu Santo. Deja ya de mirar desde la perspectiva egoísta, desde el plano horizontal, y comienza a ver desde el plano vertical, desde el plano que mira a Dios. No hay crisis que te pueda hundir, no hay problema, no hay obstáculo que te pueda detener. Confía en Dios en todo momento, confía en Dios, aún en la noche más oscura. Confía que Dios traerá su luz y su esperanza. Y sobre todo, mantente enfocado en seguir sirviendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Qué rico es comer tu palabra. Qué bueno es llenarnos de tu palabra. Hoy oro, Señor, por la iglesia, por todos los hermanos, para que toda preocupación, Señor, se vaya de sus vidas. Toda inquietud de espíritu que esté dañando, que esté trayendo congoja, que esté trayendo debilidad, Señor, a sus vidas, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, la libertad y la vida que solamente Cristo nos puede dar. Declaro a una iglesia prosperada, declaro a una iglesia fortalecida,
Declaro, Señor, que estas crisis que estamos enfrentando, estos problemas que estamos enfrentando, esta contingencia que estamos enfrentando, la vamos a pasar, vamos a vencerla y vamos a salir adelante fortalecidos. Que esta iglesia, Señor, esta iglesia sigue adelante, sigue avanzando, sigue creciendo en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las familias de esta iglesia. Bendigo a toda la familia cristiana alrededor del mundo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado amigo, si tú has escuchado este mensaje y quieres recibir a Jesucristo, hoy te quiero hacer la invitación a que lo hagas y que repitas esta oración conmigo. Di: Señor Jesucristo, en este día he escuchado tu palabra y reconozco que te necesito, que soy pecador. Creo que tú veniste a morir a la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mí. Señor, hoy confieso mis pecados, me arrepiento y abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Felicidades, amigos, si hiciste esta oración, tú ahora eres cristiano. Te invito a que nos hables aquí a la iglesia, al teléfono 281-599-0023, y aquí con gusto te atenderemos para ayudarte en el crecimiento espiritual. Amada iglesia, amados amigos, Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima.